Saludos queridos estudiantes, profesores y familiares. Hoy nos encontramos en un nuevo proceso de orientación sobre los saberes de la matemática para séptimo grado. Pero antes debemos detenernos en conocer cuál es el libro de texto que estamos trabajando. Observen bien, el libro de texto es el libro que está hoy en nuestras escuelas, el de matemática séptimo grado. Con él vamos a poder estar orientando las diferentes actividades que vamos a realizar. Los invito a todos, los estoy invitando a tener en su mesa el libro y una libreta para tomar nota. Muy importante, no es necesario copiar todo lo que aparece en las diapositivas, solamente tome nota de las orientaciones, de cuáles son las actividades que usted debe hacer. En el libro aparecen todas, solo en la diapositiva vemos la referencia para irnos guiando. Comencemos entonces. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a trabajar la traducción del lenguaje común al algebraico y viceversa. O sea, del lenguaje común al lenguaje de las variables y del lenguaje de las variables al lenguaje común, además del cálculo del valor numérico de expresiones algebraicas. Observa en tu libro de texto en la página 388. Ahí comienza el capítulo 3 del trabajo con las variables. Esa unidad. Hoy específicamente nos vamos a dedicar al epígrafe 3.1 y 3.11. Recuerda, comienza en la página 388 y termina en la 405. Comencemos con el ejemplo 1. Que está en la página 391. El inciso A está hablando del duplo de un número. Vamos a esta expresión escribirla con el lenguaje de las variables. Para ello vamos a designarle una variable a este elemento. Por ejemplo, el duplo de un número. ¿Conocen ustedes el número? Claro que no. Esa es la variable. ¿Quién es? El número, y le vamos a designar X. Pero como estamos hablando del duplo, el duplo es el doble, o sea, 2 veces X. Por ejemplo, cuando hacemos referencia al inciso D, a la mitad de la producción de una empresa sideromecánica aumentada en su triplo. En este caso, miren cómo le asignamos a la variable a quién, a la producción de la empresa. Esa es la variable M, pero estamos hablando de la mitad. ¿Aumentado en cuánto? En su triplo. Fíjense, la mitad es dividido por 2 o la fracción 1/2. Y a eso lo aumentamos. Por eso tenemos el signo positivo de la adición 3 veces su producción. O sea, 3 por M, que es la variable que le asignamos a la producción. Si vemos el ejemplo G, el ejemplo D habla de la edad de Laisel, que excede en 7 años a la edad de Zulma. Observen bien, aquí hay una palabra clave, muy importante. Las palabras clave son aquellas que usted puede conocer o no su significado. ¿Dónde lo busca? En un diccionario, eso le va a ayudar. Pero bien, vamos a interpretar qué quiere decir la palabra excede. Excede, en este caso, nos estamos refiriendo a la edad de 2 personas. Si la edad de uno excede en 7 años a la del otro, estamos diciendo que existe una persona que es mayor que la otra, que tiene más años. En este caso dice que Laisel excede a Zulma. ¿En cuánto? En 7 años. Por tanto, podemos decir que si designamos por X a la edad de Laisel y por Y a la edad de Zulma, puedes expresar la relación como X menos Y igual a 7. ¿Por qué? ¿Por qué una diferencia? Muy fácil. Si uno es mayor que el otro, existe una diferencia entre el mayor y el menor de 7 años. Correcto. Pero hay otras maneras de expresarlo. Por ejemplo, yo pudiera decir que para que la edad de Laisel sea igual a la edad de Zulma, yo tendría que a Laisel quitarle 7 años para que tenga la misma edad que Zulma. ¿Pero es esta la única posibilidad? No, claro que no. También yo pudiera pensar en expresar
esta relación de otra manera. Por ejemplo, si a Zulma yo le aumento los 7 años, ¿no tendría la misma edad que Laizer? Efectivamente. Entonces la expresión pudiera ser como lo están viendo en pantalla. Y más 7 igual a X. Correcto. Observa que la palabra excede te permiten 3 posibilidades. Lo que usted tiene que tener muy claro es que cuando hablamos de que algo excede a otra cosa, estamos haciendo referencia a que uno es mayor que el otro, que existe una diferencia entre los valores. Y lo puede explicar como diferencia, pero como operación inversa lo pudiera poner como la adición de uno más el otro o como la sustracción de uno más el otro. Hay 3 posibilidades, no lo olvides. Pero, ¿te has percatado que para poder traducir del lenguaje común al algebraico debemos llevar un algoritmo de trabajo? Ese algoritmo lo tienes en la página 392. Observa bien, lo tienes en un recuadro. En un recuadro, en la página 392, aparecen los pasos del algoritmo. Bien, aquí te lo hemos detallado en la diapositiva. Primero que tienes que hacer, leer el texto tantas veces como te sean necesario. Identificar las palabras claves. Buscar en el diccionario aquellas que no conozcas su significado. Escribir el significado que le asignarás a la variable que vas a emplear en la traducción. Sí, asignarle una variable, 2 o 3, en el caso de la situación que se esté planteando, a cada uno de los valores que tú desconoces, para luego poder establecer las relaciones. Para este contenido tienes unos cuantos ejercicios en el libro texto. Ellos aparecen en la página 399, 400 y 402. Estamos hablando de los ejercicios 3, 4, 5 y 7. En estos ejercicios vas a fijar el procedimiento de traducir del lenguaje común al algebraico, que ya lo has trabajado en la educación primaria, por tanto, no es nuevo para ustedes. Pero estábamos hablando dentro de las orientaciones que también vamos a tratar el proceso inverso. O sea, usted tiene la expresión algebraica, tiene escrito en lenguaje de las variables y usted lo va a escribir en el lenguaje común. Por ejemplo, en el ejemplo 2, repito, usted lo tiene en el lenguaje de las variables y lo va a escribir en el lenguaje común. Veamos que plantea el ejemplo 2 de la página 393. Mira, no te voy a explicar todos los incisos. Recuerda que no tienes que copiar, solo escuchar las orientaciones, abrir tu libro en la página 393 y te voy a hacer referencia al inciso D. En el inciso D aparece una expresión donde dice m más n todo dividido por 2. Pues esto tiene un significado. A la vez que está dividido por 2, yo pudiera decir que es la mitad de esa suma. Pero también yo pudiera decir que es el 50% de esa suma, que ¿cómo lo vamos a escribir? Bueno, eso está
de forma opcional. Tú decides cuál es la situación que vas a desarrollar. Les voy a proponer algunos ejemplos. El promedio de las notas de Pedro en las asignaturas de matemática y español puede ser una posibilidad, teniendo en cuenta que las variables m y n representan las notas obtenidas por él, o sea, por Pedro, en estas asignaturas. Pero existen otras posibilidades. Pudiéramos hablar, fíjense que hablamos de la suma dividido por 2, o sea, la suma de dos cantidades dividido por 2. ¿Por qué no hablar de la longitud de la paralela media de un trapecio? Las variables m y n en este caso serían las longitudes de las bases del trapecio. Recuerden que las bases son los lados paralelos. Pero les hacía referencia al 50%. ¿Saben ustedes cuál es la fracción que identifica este porcentaje cómodo? Sí, la fracción es un medio. Recuerda que siempre tú puedes expresar el tanto por ciento como 50 sobre 100. Y cuando simplificas te queda la fracción un medio, o sea, la mitad. Por eso también puedes representar el 50% de la cantidad de desechos de cristal y plástico recogidos por los pioneros en una playa. Si le designas M a la cantidad de desechos de cristal y N a la cantidad de desechos de plástico recogidos por los pioneros, te habrás podido percatar que cada vez que vamos a elaborar una situación que responda a la expresión algebraica, ustedes tienen que designar quiénes son las variables, o sea, nombrar estas variables. ¿Quiénes identifican estas variables en el texto? ¿Con qué información se corresponde? Continuemos entonces. Pues bien, ustedes hasta ahora han visto que hemos representado situaciones con diferentes expresiones algebraicas. Pero estas expresiones algebraicas se clasifican de diferentes formas. Estamos en presencia ahora de monomios. Comencemos a hablar de esto. ¿Quiénes son los monomios? Pues tienes la definición de la página 394, donde le explican a ustedes, mire bien el recuadro, cómo se les habla de que puede ser un monomio un número, una variable, la combinación de una variable con un número, siempre y cuando estemos hablando de operaciones de multiplicación y de potencia. Observa bien. Ahora aquí tienes diferentes ejemplos. Ahí, debajo de la definición, están presentes los ejemplos. Tienes menos 2, m elevado a la 5, p, menos 7t, 4n, 2 tercios y a la 3, 0,7, 1,2a elevado a la 2, b, 0,25x, observa bien, detente. Fíjate que estamos recalcando la definición de monomio. Pueden ser un número, una variable sola, la combinación del número con la variable, acompañado de operaciones de multiplicación y de potencia. ¿Quiénes no son monomios? Observa debajo, no son monomios expresiones en las que aparezcan los signos de adición y sustracción. Ya estamos hablando de otras operaciones de cálculo. Recuerda que solo puede estar presente la multiplicación y la potencia. Observa bien. Monomio y término son lo mismo. Indistintamente le podemos llamar monomio o término, pero ellos están formados por varias partes. Tienen la parte numérica, que es el factor numérico o coeficiente, y la parte literal, que son las variables. En el ejemplo de los monomios, que también está en tu libro de texto, puedes observar que en ellos, ¿quién es la parte numérica y quién es la parte literal? En el ejemplo de menos 2, sí, tiene el factor numérico, pero no aparece la parte literal. Sin embargo, en m elevado a la 5 está la parte literal, o sea, las variables, pero no está la parte numérica. Sin embargo, cuando decimos 1,2 al cuadrado, que es otro ejemplo que tienes también en el libro y estás viendo ahora en la diapositiva, está compuesto por la combinación de la parte numérica y la parte literal. Observa bien, 1,2 es la parte numérica y a al cuadrado es la parte literal. Vas a poder resolver ejercicios donde vas a poder identificar las partes de los monomios o términos.
las expresiones algebraicas también se encuentran denominadas como fracciones algebraicas. ¿Que cuándo son las expresiones fracciones algebraicas? Bueno, cuando estamos en presencia de que en el denominador aparece la variable. Observa los ejemplos que en la diapo te estoy enseñando, pero en tu libro de texto también aparecen los ejemplos. Observa tu libro de texto, en ellos aparecen también los ejemplos de cuando una expresión algebraica se convierte en fracción algebraica. ¿Que dónde aparece? En la página 394, debajo de la definición de monomio. Ahí está bien explicado, búscalo, léelo. Luego anota página 394. Anota página 394 para luego estudiarlo. Los ejemplos dicen 7mn sobre 4p. Observa que en el denominador aparece la variable p. Y en la otra expresión es 3x elevado a la menos 2 por y, que no tiene denominador, seguro. Y x elevado a la menos 2, ya estudiamos las propiedades de potencia cuando comenzamos la primera unidad de este grado y nos dimos cuenta que los exponentes negativos se convierten en positivos, hallándole el recíproco, ¿verdad? Entonces, observa, x a la menos 2, su recíproco es 1 sobre x a la 2. Ya se convirtió en una expresión positiva. Y entonces, ¿no está la variable en el denominador? Sí. Atento, cuando el exponente es negativo, el exponente de la variable, entonces la variable forma parte del denominador. Y estamos en presencia de una fracción algebraica. Vamos a resumir lo que hasta ahora hemos estado hablando. Pudiéramos decir, atención, que el monomio está formado por un número que recibe el nombre de coeficiente y las variables, que es la parte literal del monomio. A los monomios y fracciones algebraicas también se les acostumbra a llamar como término. ¿Comprendimos? Quiere decir que estamos en presencia de monomios y fracciones algebraicas, que también su nombre es términos. ¿Qué vamos a hacer ahora? No te preocupes, vamos a continuar. No te vayas a atormentar, porque es mucho contenido. Recuerda que este contenido es para toda la semana, para ir trabajando durante todos los días de esta semana. Aquí van a ver el otro tema, que es el valor numérico de un término. Su definición está en la página 396, donde el valor numérico de un término no es más que el número que se obtiene cuando usted sustituye un valor numérico en el lugar de las variables. Efectúa el cálculo y va a obtener como resultado un número. Bien, repetimos. ¿Cómo se calcula el valor numérico de un término? ¿Qué vas a hacer? Pues sustituye el valor de la variable, el valor numérico, en el lugar de la variable. Efectúa las operaciones y vas a obtener como resultado un valor numérico. Vamos a ver en el ejemplo 2 de la página 396 cómo se trabaja. El ejemplo que hace referencia en el libro, hoy vamos a especificar aquí solo el inciso A y D. Observen que en el inciso A aparece el monomio menos 4x, que vamos a evaluar para x igual a menos 1/4. ¿Cómo se resuelve? Sustituimos la variable por menos 1/4 y podemos entonces obtener el resultado. Miren en el inciso D. En el inciso D, la expresión fraccionaria, en este caso una fracción algebraica, está formada por x sobre 3z y vamos a evaluar la x para 0,7 y la z para 0. Miren, atiendan. En este caso, cuando sustituimos el valor de z por 0 y efectuamos las operaciones, nos queda denominador 0. Luego, esta expresión algebraica
no tiene valor numérico para los valores de x igual a 0,7 y z igual a 0. ¿Qué por qué? ¿Ustedes han podido dividir alguna vez por 0? La división por 0 no está definida. Por tanto, no es posible obtener un valor numérico. Vamos a ver el valor numérico ahora de un polinomio. Escuchen bien, polinomio. Hemos cambiado el término, hemos cambiado su nombre. ¿Qué será un polinomio? Pues un polinomio no es más que la unión de varios monomios. Observen ustedes que eso aparece en la definición de la página 398. Pueden ser dos o más monomios. Miren, la expresión algebraica 2xy menos 42 es un polinomio, está unido ahora un monomio con otro por un signo menos. En el ejemplo 3 de la página 398 vamos a poder ver cómo se calcula el valor numérico de los polinomios. De la misma manera, sustituyendo el valor numérico en cada variable, el que se le asigna en el ejercicio, y efectuando los cálculos. Todo esto tú lo tienes en la página 398. Sí, ojea tu libro, ve a la página 398, observa que coincide con el inciso D que tienes hoy en la diapositiva. Entonces, ¿cuáles serían las tareas de aprendizaje que podemos desarrollar con relación al cálculo del valor numérico? Bueno, en la página 402 aparece el ejercicio 8 y 9. En la 403 aparece el ejercicio 10, 11 y 12. El ejercicio 13, 14 y 15 están en la página 404. El 16, 17 y 18 en la página 405. Recuerda que desde las orientaciones anteriores les hemos estado explicando a usted y a su familia que aquel que tenga la posibilidad de utilizar el portal QEduca también puede consultarlo por dudas o por la manera de fijar mejor los procedimientos porque puede realizar más tareas de aprendizaje. Pero bien, hay algo muy importante que no hemos citado aquí en séptimo grado. Recuerda que existe el repasador virtual. El repasador virtual también te permite consultar todas aquellas dudas que puedas presentar. Todo aquel que tenga la posibilidad, no tema, consulte, que es importante. Familia, estas tareas que hoy hemos estado orientando se deben hacer en el transcurso de la semana. Usted puede ayudar a su hijo, a su familiar. ¿De qué manera? Guiándose por el libro de texto. En las páginas citadas aparece todo este contenido. Recuerde que es el libro de texto que el estudiante hoy tiene en la escuela. En él es donde están todas las explicaciones, todos los ejemplos y todas las tareas. Espero que puedas resolver todos los ejercicios del cálculo numérico de expresiones algebraicas, o sea, el cálculo del valor numérico de las expresiones algebraicas. Recuerda que las expresiones algebraicas no son más que los monomios, los términos, los polinomios, donde aparecen los números acompañados de la variable por las operaciones matemáticas. Siempre ten en cuenta que cuando estás realizando las actividades, te debes lavar las manos cada cierto tiempo. Colabora con tu higiene, por supuesto, debes hacerlo despacio, con limpieza y organización. Ten en cuenta que no es necesario salir de casa. En casa lo tenemos todo. Protégete. Los vemos entonces en el próximo encuentro.